¿Cómo les va? Como todos los lunes estamos en profundidad. Como todos los lunes tenemos 3 invitados muy atractivos. Como todos los lunes hablaremos de política y también hoy de economía. Vamos a hablar de política, de los escenarios políticos, con el consultor Carlos Fara, uno de los más reconocidos a nivel nacional, para saber cuáles son los números, las imágenes, las perspectivas en medio de esta pandemia que ya asoma interminable. Vamos a hablar de economía con el director de Canal Rural, con Carlos Echepare, que además conduce un programa muy interesante todos los sábados, para saber cómo se posiciona el sector, el campo, el agro, respecto a estas medidas que ha decidido el gobierno. Echepare es un periodista especializado al respecto. Y vamos a iniciar el programa con la presidenta del Consejo, con María Eugenia Schmuck, para conocer cómo está Rosario. O sea, sabemos cómo está Rosario porque la transitamos. Nos duele cómo está Rosario en materia de seguridad. El tema de la pandemia se ha instalado como algo inesperado, digo yo, en la cantidad y la rapidez de casos que ha habido. Pero ¿qué pasa con el Consejo? Bueno, de todas estas cosas hablaremos con María Eugenia Schmuck en un programa que les va a recomendar también, en el último bloque, un libro muy interesante y muy en sintonía con lo que se está viviendo en la Argentina. Entonces, señores, primera pausa, consumimos publicidad y luego la presidenta del Consejo, María Eugenia Schmuck. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Hola, ¿llegaste a casa? Sí, estoy por entrar. Acordate, sacate las zapatillas, dejalas en la puerta, lavate las manos y después con el rociador de alcohol. Limpia lo que trajiste. Quédate tranquila. Si aplicás correctamente las medidas de higiene, la vacuna sos vos. Lugares para comer hay muchos, pero está ese, que tiene ese aroma a comida casera, tiene esa mesita y te atiende esa persona que sabe de antemano lo que vas a pedir. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito con la que pagás. Son todas parecidas, pero se destaca la de Banco Santa Fe, porque te conoce y sabe qué beneficios darte, te representa en todos lados y tiene tu nombre grabado. Es la tuya, no hay otra igual. Pedila en bancosantafe.com.ar. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22.
65432115. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 65432115. Lávate las manos siempre. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Voy a conversar con la presidenta del Consejo, con María Eugenia Smuck, a quien le agradezco estar en profundidad desde casa, y le hago la primera pregunta. María Eugenia, ¿en algún momento se pensó en lo más alto del poder político de la ciudad y también sanitario que podíamos llegar a una instancia de tantos casos, de camas saturadas? ¿Cómo viviste todo este proceso? Hola Mauricio, ¿qué tal? No, el gusto es mío, gracias por la invitación. Mira, siempre fue el escenario previsto porque es lo que pasó en todas las grandes ciudades del mundo. Por eso nos preparamos desde el primer día, desde el 20 de marzo, para esta pandemia, organizando toda nuestra infraestructura, de los centros de aislamiento, el hipódromo, la rural, toda nuestra infraestructura de salud, fortaleciéndola para poder enfrentar mejor el pico que hoy, sin lugar a dudas, estamos atravesando. Así que no nos tomó por sorpresa, estamos con números altos, pero pienso que en Rosario tuvimos una gestión inteligente, porque fuimos abriendo ciertas actividades antes de que colapsara nuestra economía, que se destruyera, y ahora, evidentemente, nos toca cuidarnos mucho más para poder sostener estas aperturas. Estamos con niveles altos, pero con promedios que van bajando si uno compara semana a semana, y con una mayor cantidad de testeos y de establecimiento de contagios por nexo epidemiológico, que hace que los números crezcan, pero aún así se mantienen por debajo de la semana anterior. Así que creo que podemos llegar a estar encontrando esta meseta. Esperemos que así sea, pero es el momento donde la responsabilidad de cuidarnos pasa por cada uno de los rosarinos y rosarinas para poder seguir sosteniendo estas actividades económicas y para evitar que la curva vuelva a crecer. María Eugenia, no hay fecha cierta en que la pandemia pueda decirle adiós a la realidad argentina y rosarina. Pero ¿no crees que es el momento de que desde la gestión, yo sé que es muy difícil, que todo está concentrado en la asistencia a las personas que tienen el COVID, pero no es momento de salir a hacer unas pequeñas acciones por afuera de la pandemia, digo? El tema de la limpieza, el tema de pensar alguna estrategia, aunque puede sonar bastante absurdo respecto a las plagas de las palomas, que es un episodio que también empezó a complicar a la ciudad de Santa Fe, a cuestiones mínimas que no requieran grandes esfuerzos, porque digo, la pandemia parece haber llegado para quedarse durante mucho tiempo. Sí, Mauricio, lo estamos haciendo. Que no lo publiquemos, que no hagamos alarde de nuestras responsabilidades como gestión no significa que no nos estemos ocupando. Pablo es un intendente cercano, obsesivo porque el municipio cumpla con su tarea, con las tareas de gestión mínimas y con las importantes. Fíjate que nos tocó este contexto de afrontar una pandemia mundial en donde no hay receta para resolver los problemas que aparecen cotidianamente, pero eso obviamente no nos exime de seguir ocupándonos de los temas cotidianos de la ciudad, y de hecho lo hacemos, y lo hacemos todos los días. Hoy, en estos días, se reiniciaron obras importantes de infraestructura, como Calasanz, como
la Newbery. Estamos incluso trabajando con Nación en proyectos que Pablo sueña para la ciudad de infraestructura pública, y estamos trabajando para ver si Nación puede financiarlos. Que la pandemia sea la prioridad no significa que los temas cotidianos no nos estemos ocupando, todo lo contrario, pero creemos que no es un momento para hacer alarde de las funciones y las responsabilidades que tenemos, sino de informar sobre lo que más nos preocupa a los rosarinos y rosarinas, que es cuidarnos, y la situación sanitaria, que es nuestra principal prioridad, sin duda. Yo escribo siempre y digo acá en el programa que Rosario tiene una doble pandemia, que es la pandemia de la salud y la pandemia de la inseguridad. Respecto a la inseguridad, pareciera que cada gobierno que asume, cada gobierno provincial, va para atrás en vez de mejorar. ¿Crees que está pasando, que está faltando asistencia a Rosario? Yo veo una Rosario sin patrullaje policial. Sí, Mauricio, coincido plenamente con vos. La inseguridad es otra de las pandemias que es previa e incluso al COVID-19. Y la verdad que Rosario lamentablemente viene siendo escenario de la misma desde hace muchos años. Y claro que faltan patrullaje policial, y claro que se han incrementado los robos, lamentablemente las entraderas, los arrebatos, y el intendente es el primero en reclamarlo ante las autoridades nacionales y provinciales, tal como lo hizo en el último acto donde vino el presidente Fernández y se lo planteó en el propio discurso tanto al gobernador como al presidente. Y desde acá, desde el Consejo, intentamos juntarnos con los fiscales, juntarnos con todos los miembros de la Mesa de Seguridad de los Martes, de la que participa nuestro intendente, que se comprometió en campaña a ser el jefe de territorio y permanentemente no solamente está brindando información a quienes deben tomar cartas en el asunto, que es provincia y nación, sino que también interpela permanentemente sobre las estrategias que claramente aún no vemos efectivas. ¿Cómo estás viendo la gestión del intendente Hapkin hasta el momento? Mira, si lo tuviera que definir en un concepto, te diría que como el mejor piloto de tormentas, piloteando la ciudad en el momento más bravo que enfrentó Rosario en toda su historia. Activo, cercano, vos lo conocés, se ocupa de todos los temas que nos preocupan. Le reclama permanentemente al gobierno provincial y al gobierno nacional por fondos y efectivos para la seguridad, exige que nos ayuden a enfrentar la quema de pastizales, se presenta como querellante, genera oficios ante la justicia para averiguar quiénes son los responsables de la misma, trata de coordinar con el sindicato, con Nación, el tema del transporte, plantea la emergencia y plantea la situación en la que se encuentra el transporte hoy para poder diseñar colectivamente un sistema de transporte que pueda funcionar realmente en la ciudad de Rosario, y no lo quiere hacer solo, lo hace con todos los bloques políticos. De hecho, me encomendó personalmente poder convocar a todos los bloques políticos del Consejo para esta semana para poder discutir el tema. Trabaja junto al Consejo para coordinar la ayuda social a los que más lo necesitan. Nosotros nos ocupamos de la asistencia alimentaria desde el 20 de marzo, una actividad que no hemos interrumpido y siempre está monitoreada por el propio intendente en persona, supervisa muchas veces las obras de mantenimiento. La verdad es que está ocupándose de todos los temas en un momento muy complicado, siempre teniendo obviamente como prioridad poder afrontar la pandemia, pero nunca olvidando la gestión de cada uno de los temas que importan para mejorar la calidad de vida de los rosarinos y rosarinas. Siempre activo, gobernando, pero muy cercano y apoyado en el diálogo con todos los sectores, incluso más con los que piensan distinto. Esa es la gestión que tiene Pablo, esa es la gestión que yo intento llevar en el Consejo Municipal, y estamos seguros que a la larga solo vamos a poder salir de todos estos problemas si seguimos con esa práctica política, con esa metodología de apertura que siempre nos ha distinguido, pero que en estos momentos se vuelve más importante que nunca. Gracias, María Eugenia, toda la suerte en lo que queda, y volveremos a conversar muy pronto. A veces decía desde el estudio, pero como viene la mano, uno tal vez vuelva a conversar contigo desde casa.
Gracias a vos, Mauricio. Espero podamos vernos pronto personalmente. Ojalá esta pandemia nos deje, mientras tanto, seguir cuidándote, sigan cuidándose y muchas gracias por la invitación. Este programa se ve mucho en las zonas rurales, se ve en el interior de la provincia de Santa Fe, y ahora viene, voy a conversar después de la pausa con el director periodístico del canal rural, que es Carlos Echepari. Ya venimos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario, desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Hola, ¿por dónde estás? Fui hasta el súper. Buenísimo, ya sabes, ponete bien el tapabocas que te cubra la pera, la boca y la nariz. Obvio, si no te miran mal. Si usas bien el tapabocas, la vacuna sos vos. Martín pintaba para crack, pero entre colectivo y colectivo se había vuelto un gran cabeceador. Una mañana Hugo comenzó con la suscripción de un plan de Toyota. A los dos lo llamaron para una prueba, a Hugo de Unetios y a Martín de un club grande, y los dos ganaron por goleada. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. Festram, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Mantén la distancia. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Voy a conversar con el director periodístico de un canal que todos conocemos, que es Canal Rural, y voy a conversar con Carlos Echepari sobre estos viejos conflictos que vienen entre el kirchnerismo y el campo, que parecen no terminarse nunca, pero que tienen ahora una novedad, que es la decisión del gobierno de bajar algunas exportaciones, perdón, no exportaciones, de bajar algunas retenciones para posibilitar exportaciones e ingreso de dólares. Los saludo, le digo gracias a Carlos por estar acá. ¿Y cuál es su opinión sobre esta medida? Hola Mauricio, qué gusto escucharte y verte. Las medidas, a ver, son una muestra más de la improvisación que nos tiene acostumbrados este gobierno. No conforman absolutamente a nadie, más allá de la pequeña ventaja que puede sacar la industria a futuro con esto de los 2 puntos del diferencial arancelario que vuelve en el caso de los derechos de exportación de la soja, pero te insisto, no conforman absolutamente a nadie y no van a permitir que el gobierno
logre lo que supuestamente estaba buscando, que es una mayor liquidación de dólares. Ten en cuenta, Mauricio, que gran parte de los dólares de esta cosecha se liquidaron antes que este gobierno asumiera el poder por el impacto que iban a tener los cambios en la política que este gobierno iba a generar. Hay 3.500 millones de dólares de esta cosecha que se liquidaron entre agosto y diciembre del año pasado. Es decir, con estas medidas no esperen absolutamente nada nuevo. Carlos, el gobierno no aprendió la lección, porque digo, el conflicto del 2009 fue muy fuerte. Está bien, alguien dirá, después Cristina sacó el 54% de los votos, pero hubo un quiebre, hubo una ruptura entre la ruralidad y el peronismo, el kirchnerismo. Parecía que Fernández venía a saldar esa cuestión. ¿Cómo se ve la gestión Fernández desde el sector? Mira, Mauricio, en realidad yo creo que el gobierno aprendió después del 2008. Me parece que el que menos aprendieron, o los que menos aprendieron, fueron nuestros representantes, y me refiero a los del sector agropecuario. El gobierno aprendió con quién tiene que negociar y por eso negocia mucho más directamente con los que traen los dólares, que son los exportadores y los industriales aceiteros en este caso, y trata de separar del análisis o de la negociación a quienes producen los dólares, que son los productores precisamente. Yo siempre digo, los productores fabrican los dólares, pero la caja se las maneja otro, y por eso el gobierno aprendió. El gobierno de Alberto Fernández, en este caso, que fue jefe de gabinete durante el conflicto del 2008, sabe perfectamente que con quien no se puede pelear es con los exportadores. Y con los productores hasta políticamente queda bien por la imagen que tienen estos frente al conjunto de la sociedad y al electorado que apunta el gobierno. Así que creo que el gobierno aprendió. Lamentablemente el campo perdió una posibilidad histórica del 2008 hasta acá en tratar de amigarse con el conjunto de la sociedad, no con una parte, que lo utiliza políticamente, que cuando le sirve se amiga del campo y cuando no le sirve, como en algunos momentos del gobierno anterior, hasta lo cuestiona o de hecho le volvieron a poner los derechos de exportación. Así que me parece que el que aprendió fue el gobierno y en particular Alberto Fernández. Nos falta al sector, en definitiva, aprender algunas cosas, dejar de trabajar de manera amateurs y trabajar como profesionales, como lo hacen otros sectores de la cadena, como puede ser la industria, la exportación y, por supuesto, los políticos. Desde tu lugar de periodista, después viene lo de periodista ruralista, si querés, o especialista en temas agrarios. ¿Cómo ves el escenario político para las elecciones del 2021? Mauricio, en la respuesta anterior yo te decía que en el caso particular del campo hay claramente una empatía con el gobierno o del gobierno con el campo. El campo es la principal industria generadora de recursos. El gobierno la va a pasar muy mal si se pelea con el campo. Ahora el campo también la va a pasar mal. En ese conjunto de pasadas mal, los principales perjudicados vamos a ser todos los que vivimos en la Argentina. Ahora, ¿cómo lo veo al gobierno posicionado para la campaña 2021, que evidentemente ya empezó? Y a pesar de todos los desastres, yo hoy lo veo mejor posicionado que la oposición, porque la oposición evidentemente por ahora no encuentra el camino por donde entrarle al gobierno para captar esa parte del electorado que el gobierno tiene cautivo. Será 30, será 35, será 40%. Mientras que a la luz de los últimos acontecimientos uno va viendo que aparecen alternativas, sobre todo de centro derecha, que lo que están haciendo es quitándole espacio o poder, si querés, a el sector opositor, si tomamos como sector opositor Cambiemos. Ahora, yo no descarto que si este deterioro del gobierno sigue avanzando en cuanto a lo que es el poder mismo, que todavía evidentemente ejerce Cristina Fernández de Kirchner, se desgasta Alberto Fernández, habrá que ver si no aparece dentro del espacio del gobierno una alternativa. Me refiero a un peronismo distinto a este que muestra Alberto Cristina, es decir, un peronismo de los gobernadores, de algún gobernador que pueda tener fuerza, o, por qué no, de algún diputado que está por allí esperando a ver finalmente cómo se posiciona. Si vos fueses, Carlos, asesor de Alberto Fernández, ¿qué medida le recomendarías que tome respecto al campo?
Te termino con el fondo del Guernica, Mauricio, para contestarte esta pregunta. Bueno, nunca lo voy a hacer por suerte, ni me gustaría hacerlo porque seguramente los consejos que yo le daría, como le dan muchos a Alberto Fernández que están de alguna manera vinculados a nuestro sector, Alberto Fernández evidentemente no los escucha o tiene otras prioridades. Lo primero que le diría es que tiene que romper esa antipatía que hay con el sector y para ello tiene que ser más amigable en las formas. En el fondo, bueno, está claro que la Argentina, uno de los caminos que tiene es generar más exportaciones. Y el único sector que se los puede dar de manera inmediata es el nuestro. Sea ganadería, sea el sector de granos, la industrialización. Cuando se habla de agregar valor, hay que apuntar a carne, leche, pero fundamentalmente carne. Y en carne me refiero a carne vacuna, carne porcina, carne aviar. Todos son sectores hoy o rubros muy demandados a nivel mundial, no solo por la presencia de China, sino por lo que está dejando como recuerdo, entre comillas, esta pandemia que estamos viviendo, una revalorización de los alimentos y sobre todo de las proteínas, en este caso las proteínas animales. Así que ahí debería apuntar. ¿Cómo se logra eso? Dando, ni siquiera te diría dando incentivos, mostrando que realmente se quiere llegar a eso. ¿Cómo se puede llegar en el corto plazo a eso? Bajando la presión impositiva solamente, no alcanza con eso. Es decir, los derechos de exportación hoy son un daño. Ahora, mucho más daño para el sector es el desdoblamiento cambiario, que vos tengas un tipo de cambio de 150, 155 pesos, verdadero valor del dólar, y otro de 75, no cierra por ningún lado. Es decir, un productor que genera $430 por cada tonelada de soja que produce y se exporta, recibe $150, cuando un productor de Brasil o mismo de Uruguay está cobrando arriba de los 400. Evidentemente en esas condiciones va a ser muy difícil que el principal sector que le va a dar a la Argentina los recursos que necesita y que deberán ser bien aplicados, lo haga. No porque no quiera, sino porque no puede. Evidentemente no puede. Y además se va a generar un desgaste mayor aún al que ya existe en la relación que va a complicar la situación hacia adelante. El consumo interno es importante, por supuesto, y también hay que reactivarlo. Pero si no tenés quien te genere dólares genuinos, no te podés endeudar. Por lo tanto, Fernández está tomando un camino que me parece que se está equivocando. Ha resuelto el problema de la deuda, bienvenido sea. Y ahora, cuando vienen seguramente con mucho más fuerza los chinos a demandar cosas de la Argentina, van a venir a demandar alimentos. Y fíjate que todo lo que están hablando los chinos en materia de infraestructura, desde la hidrovía hasta pasando por alguna empresa, tiene que ver con alimentos. Entonces, la Argentina tiene que producir alimentos. Macri prometió el supermercado del mundo y fracasó. Fracasó estrepitosamente, vamos a ser claros. Ahora, Fernández parecía que iba por el mismo camino, pero debería ir mucho mejor encaminado de lo que va hasta ahora. No está haciendo nada en favor de ese crecimiento de la producción. Todo lo contrario, está confrontando permanentemente. Probablemente sea por improvisación. Bueno, pero a esta altura, quien toma el gobierno en la Argentina y no sabe con qué se va a enfrentar, no debería presentarse a las elecciones. Gracias, Carlos. Mucha suerte y esperemos vernos pronto. Un gran abrazo, Mauricio, y espero verte pronto. Miren, quédese ahí. Después del corte, uno de los mejores consultores políticos de la República Argentina va a estar charlando con nosotros. Se llama Carlos Fara. Ya venimos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. ¿Te prendés a un asado con los pibes de este finde? ¿No te enteraste que no se pueden hacer reuniones sociales? No pasa nada, si ninguno tiene síntomas. Mejor lo dejamos para después, dale. Tenés razón, hay que cuidarse. Hasta que no estén habilitados los encuentros sociales, la vacuna sos vos. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904.
SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Hola, soy Cintia, soy médica residente, tuve COVID y ahora soy donante de plasma. Mi primera donación fue el día de mi cumpleaños, cambio de década y primera donación de plasma. Bueno, una persona que es factible para donar plasma, le diría que no tenga miedo, que vaya, vale la pena poder ayudar a otro cuando tampoco está en riesgo la vida de uno. Doná plasma. La inscripción es online. Solo ingresá a www.cudayo.gov.ar. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Mantén la distancia. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Voy a conversar con uno de los más prestigiosos consultores políticos de la República Argentina. Gracias, Carlos Fara, por estar en profundidad. Y primera pregunta que hago. Si las elecciones fuesen el domingo que viene, ¿quién las ganaría? Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Yo creo que hoy sigue ganando el gobierno, el oficialismo, la elección del año que viene. Lo cierto es que ha entrado, digamos, en una dinámica de desgaste que es peligrosa, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, en primer lugar, falta un año. En segundo lugar, pudiesen cambiar o mejorar, digamos, las condiciones socioeconómicas en la Argentina y en el mundo, con lo cual eso siempre es changüí para el oficialismo de turno. Si bien es cierto que el gobierno hoy está en una situación complicada, si uno tomara los primeros 10 meses del gobierno de Mauricio Macri y uno hubiera dicho que un año después Cambiemos iba a ganar con comodidad la elección legislativa de 2017, seguramente a uno lo hubieran tomado por loco, pero efectivamente eso fue lo que sucedió, de manera que tampoco, digamos, podemos extrapolar necesariamente que lo que está sucediendo hoy sea, digamos, la fotografía en el momento de la elección. Es cierto que el gobierno se ha ido desgastando, pero también es cierto, digamos, que no a la velocidad que por ahí los acontecimientos de la política de alguna manera describen. Advierto, Carlos, que por una vez el análisis político fue a la par de la realidad, porque ¿qué se decía? ¿Qué dijimos? Bueno, la espuma esa de los gobernantes, del presidente de la nación con 80% de imagen positiva, de los gobernadores, de los intendentes, en algún momento se iba a desinflar, y se desinfló. La pregunta es, ¿la imagen de Fernández se desinfló
demasiado como para poner en peligro la gobernabilidad, como para poner en peligro un triunfo electoral en el 21? Está claro que el presidente está teniendo un desgaste más pronunciado en los últimos 60, 90 días. De todas maneras, yo no diría que eso pone en riesgo la gobernabilidad. Sí, obviamente, la falta de legitimidad hace más dificultoso la imposición de la autoridad presidencial para poder lograr consensos o evitar, digamos, nuevos desgastes o nuevos conflictos, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Como te decía recién, nosotros creemos que hoy el gobierno sigue estando al frente en materia de triunfo electoral, quizá ajustado para el año que viene, pero es cierto, digamos, que la dinámica le juega de manera negativa y que desde ese punto de vista queda todo, digamos, se abre todo un interrogante, ¿no? Teniendo en cuenta que el que encabeza el gobierno no es la principal figura del oficialismo, en términos políticos por lo menos, y que no sabemos, digamos, cómo va a ser el devenir de lo económico, que obviamente viene complicado, y también de lo sanitario. Noto, Carlos, una gran dispersión política en todos lados, también en el oficialismo, que tiene loteado los cargos, los ministerios, pero por primera vez en mucho tiempo de un gobierno peronista no observo, por ejemplo, que se hable de la Liga de Gobernadores, de una alternativa a esto que lleva adelante Fernández con Cristina o Cristina con Fernández, como que los gobernadores están mirando otro canal. Los gobernadores están en una situación claramente complicada, no solamente desde el punto de vista de lo económico y de lo sanitario, desde lo social, sino también desde el punto de vista de lo político, porque están en un oficialismo que es un oficialismo, digamos, muy particular, muy variopinto, donde la principal accionista de esta sociedad es Cristina Kirchner, donde no pueden hacer olas porque eso forman parte del oficialismo, no pueden, digamos, contribuir con acciones de conflicto que puedan generar mayor desgaste al que el presidente está teniendo, y por lo tanto en ese marco cada uno a cuidar su propia quinta, era lo más lógico que pudiera suceder. Sumado a esto, dos cuestiones. La primera es que la crisis lleva necesariamente a que haya una gran concentración de recursos en el gobierno nacional, con pedidos de ayuda permanente de parte de los gobernadores, de los intendentes, y por el otro lado porque estando Cristina, digamos, como figura principal, insisto, en lo político, se le vuelve muy difícil a los gobernadores poder establecer como algún frente de reclamo o algún frente de disidencia o como abrir algún tipo de debate. Yo creo que eso va a pasar mucho tiempo. Yo creo que eventualmente, si llegamos a verlo, lo veremos luego de la elección del año que viene, cuando se empieza a mirar 2023, pero la autoridad de Cristina es muy fuerte. Cristina, digamos, aún con todo el desgaste que tenga, claramente marca el principal voto duro, y esta liga de gobernadores, este grupo de gobernadores, hoy no es una liga como la de 2001, no hay ninguna figura que tenga una proyección nacional como podían tener Reutemann de la Sota o el mismo Bucauf en ese momento, o inclusive el propio Rodríguez A. Y en ese sentido yo creo que hemos visto en esta etapa del peronismo kirchnerista un giro importante en la composición de la relación de fuerzas dentro de la Confederación Peronista. Carlos, empieza a haber una discusión en Santa Fe si conviene irle a la oposición a un frente de frentes para poder ganarle al peronismo, o si esto hoy por hoy es improbable. En todo caso, la pregunta es, ¿ves viable que pueda haber una tercera opción, en este caso como el Frente Progresista, que rompa una polaridad, una grieta que viene de arriba hacia abajo, que es peronismo, Frente de Todos, Juntos por el Cambio? Teniendo en cuenta que la situación es una situación que ya vimos de alta polarización en la elección de 2019
y teniendo en cuenta el devenir político que está teniendo el gobierno de Alberto, con una gran influencia de Cristina, con un desgaste de Alberto, una cierta decisión de Alberto, digamos, frente a los propios votantes moderados que tuvo el año pasado, diría que lo más probable es que lleve al electorado, digamos, a generar un gran plebiscito sobre el gobierno de Alberto y la incidencia de Cristina, y que eso implique una nueva polarización, como de alguna manera en otro marco pasó en el 2017. En ese sentido, yo creo que la posibilidad de terceras fuerzas, por lo menos tercera fuerza en la provincia de Santa Fe, lo veo complicado. Yo creo que básicamente va a ser un gran escenario entre el peronismo y Juntos por el Cambio. Hay que tener en cuenta que además el Frente Progresista ya no está en el gobierno provincial, con lo cual, digamos, tiene menor poder de fuego, de manera que lo veo, digamos, como muy dificultoso. Yo creo que todo el público que quiera enviarle un mensaje al gobierno nacional en el medio de si la situación actual, digamos, se sigue manteniendo el año que viene, lo más probable es que haga un comportamiento de voto estratégico, de voto útil, y que esto implique, digamos, votar a la oposición mejor posicionada, y esto obviamente, digamos, recaería en Juntos por el Cambio. Muchas gracias, Carlos. Estamos a la vuelta de la esquina de un año electoral, con lo cual creo que vamos a conversar con bastante periodicidad. Gracias por haber estado en profundidad. No, gracias a vos, Mauricio, por la invitación, y siempre es un placer estar contigo. Escúcheme bien, no se vaya, espere, va a venir una tanda publicitaria y después les voy a recomendar un libro que le viene muy bien a usted, televidente en profundidad, para interpretar algo que es muy difícil de interpretar. ¿Qué pasa en la pandemia y qué pasará el día después? Ya venimos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario, desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Llegué al bar, ¿nos sentamos todos juntos? No podemos, somos 6. Dale, no pasa nada. No, solo se pueden 4 por mesa. Nosotros 2 nos sentamos en otra. Ok, te espero. Si hacéis lo que corresponde, la vacuna sos vos. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. Martín descubrió que lo hace muy feliz el olor de las tortas caseras. Y el bazar de Susana tiene un montón de moldes. Mariano recordó lo bien que se sentía cuando hacía deportes. Hugo y su socia tienen todo para entrenar en casa. Lorena recordó que estaba bueno sentarse a leer sin importar el tiempo. Y la librería de Ricardo tiene más de 3.000 títulos. En estos tiempos descubrimos que las cosas que necesitamos están más cerca de lo que pensábamos. Presentamos Vidrieras en Red, la plataforma de comercio electrónico creada por la Municipalidad de Rosario junto al Banco Municipal. Miles de comercios habilitados de todos los rubros para comprar y vender sin costo y sin comisiones. Comprá en Rosario, comprá en Vidrieras en Red. Martín pintaba para crack, pero entre colectivo y colectivo se había vuelto un gran cabeceador.
Una mañana Hugo comenzó con la suscripción de un plan de Toyota. A los dos lo llamaron para una prueba, a Hugo de Unetios y a Martín de un club grande. Y los dos ganaron por goleada. Auto Rosario. Somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811. Barrio Fisherton. Son solo 6 pasitos, Kinises. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinises. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinises. Usa cubreboca. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Último bloque, y como todos los últimos bloques de En Profundidad con la pandemia, les voy a recomendar un libro. Miren cómo se llama, Pausa. Es una compilación de las entrevistas que uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina, que se llama Hugo Alconada Amón, hizo en el diario La Nación. Entrevistó a filósofos, a intelectuales, a sanitaristas, a gente que tenía algo para decir respecto a esta pandemia. Entonces, si usted quiere leer sobre lo que está pasando y todavía no se entiende muy bien, porque nadie entiende muy bien qué está pasando, les recomiendo Pausa de Alconada Amón. Y hablando de pausa, hacemos una pausa en profundidad hasta la semana que viene, hasta el lunes próximo. Muchas gracias.